En este video te voy a enseñar cómo empezar un canal de YouTube correctamente y así convertirte en uno de los mayores creadores de contenido como lo son MrBeast, Germán Garmendia, Luisito Comunica, entre otros. Así que vamos a empezar. Número 1. Los nichos. Nicho o tema, como se llama aquí en YouTube, son indispensables para un buen canal de YouTube. Estos pueden ser desde la educación, los videojuegos, comedia, deportes, cine, mascotas, viajes, entre muchos más. Con esto le dirás a YouTube de qué trata tu canal, tu contenido, y asimismo YouTube te recomendará con personas que buscan eso. De esta manera obteniendo más visitas por la gente que realmente le gusta tu contenido. Número 2. Las miniaturas. En este punto es bastante importante, ya que es lo primero que debes hacer antes de hacer el video. Error que mucha gente comete y primero hace el video y después la miniatura. Este punto es decisivo porque no solo le dices a la gente de qué va tu video, sino que pueden esperar de él. Para una buena miniatura debe tener información adicional a la que dice tu título del video. Hay muchas personas que cometen el error de poner el mismo título en la miniatura y el mismo texto en el título del video. Con eso no le estás diciendo nada al espectador. Tu miniatura debe ser simple, clara y llamativa a la vista, que destaque entre las demás que hay en toda la búsqueda de YouTube. Debe tener colores que llamen a la atención del público, pero que tampoco estén saturados. No es lo mismo esta miniatura que esta miniatura, y las dos hablan del mismo tema, nada más que una está bien hecha y la otra está mal hecha. Número 3. Los títulos. Un buen video no está bien hecho sin la miniatura y sin el título. Para los títulos te recomiendo que lo escribas como una persona lo escribiría, no como un robot. Para esto debes cuestionarte el qué, el cómo, el cuándo y el quién, que es normalmente las palabras que se utilizan mucho para buscar cosas que la gente promedio usa. Por ejemplo, si quiero buscar cómo hacer arroz blanco, tal cual lo pongo así, voy al buscador y escribo cómo hacer arroz blanco. Es ahí cuando tú puedes aprovechar y escribir un buen título que haga que aparezca en los primeros en una búsqueda rápida, porque la persona que lo escribió cómo hacer arroz blanco está idéntico a tu título y es muy probable que le dé clic a tu video. Sé claro, llamativo y que genere una intriga al espectador, el por qué le quiero dar clic a ese video entre tantos que hay. Mismo ejemplo con lo del arroz, podemos crear en vez de cómo hacer arroz blanco en 2 minutos, a lo mejor cómo hacer arroz blanco con estos 5 sencillos pasos, y la gente dirá wow, yo me tardo, no sé, 15 minutos haciéndolo. La gente le va a dar intriga el por qué se hace tan rápido y le va a dar clic a tu video, cuando con otros se tardan horas haciendo el arroz. ¿Me vas entendiendo? Número 4. El video. Para esto debes iniciar, pienso yo, con un buen guión, ya que si no escribes ninguno estará mal estructurado tu video y habrá secciones donde, por ejemplo, tengas palabras como el entre otros, que después tendrás que quitarlos en edición y es trabajo que te puedes ahorrar con un buen guión. De hecho, yo tengo el mío y lo estoy siguiendo justo ahora. Justo aquí lo tengo y todo esto es el guión. Es más, con su título y todo esto va aquí. Segundo punto para dentro del video, por favor, te lo pido de favor, evita hacer intros con tu nombre. Si no sabes muy bien, son de esas intros que aparece tu nombre girando con música electrónica y no, la verdad ya nadie usa eso. Difícilmente se hacen intros, pero si tú aún te gusta hacer alguna o quieres hacer alguna, te recomiendo que la hagas, pero muy pequeña, de muy corta duración, a lo mucho 5 segundos, porque al ver una intro muy larga el espectador pierde la paciencia y se va, deja de ver tu video y ya no cuenta esos minutos. Y tú te preguntarás, ¿cómo hago una intro muy corta pero que quiero que tenga una intro en mi video? Muy fácil. Por ejemplo, si tu canal es de viajes y ya tienes varios viajes que has hecho y grabado, yo te recomendaría que para esa intro de 5 segundos a lo mucho pongas varios fragmentos de tus videos pasados y hasta el último el nombre del canal, cómo se llama, o al final puedes poner el nombre o una pregunta de lo que vas a desarrollar en todo el video o el nombre de tu canal, así de sencillo. Lo mismo para juegos, educación, mascota. Esto aplica en todos los nichos. Asimismo, hay que cuidar el tema y los puntos que vas a desarrollar en el video, porque si no te desvías y ya terminas hablando de cualquier otra cosa que no planeabas hablar en un principio. Una vez que ya estés grabando, cuida el no ver tu guión, o sea, apréndetelo si es posible, si no, toma pequeñas pausas, apréndete un fragmento y ves a la cámara y lo vuelves a decir y así, pequeños
pasos, porque si no ves el celular todo el tiempo y se ve poco profesional y te estás viendo la cámara, pierdes la atención, no sabes a dónde mirar y es muy complicado. También a la hora que estás diciendo, muéstrate seguro, no hables bajito, porque si no el espectador pierde y me estoy trabando a la vez, entonces el espectador pierde el interés. En vez de eso, habla claro, seguro y fuerte, que el espectador te escuche, y si tienes música de fondo, ponla muy bajo para que no se escuche y no se confunda con el audio de tu voz. Con esto le demuestras al espectador que tienes confianza y que sabes del tema. Asimismo, el espectador confiará en ti y seguirá viendo el video. Siguiente paso, yo te recomiendo que uses un buen micrófono, ya que hoy en día hay bastante variedad y muy baratos, la verdad, para la calidad que ofrecen. Yo recomiendo siempre que tengas un buen micrófono, ya sea de los pequeñitos o como este que tengo aquí. Apenas se alcanza a ver, pero aquí está. Este micrófono me costó 1,200 pesos, pero considero yo que fue un buen precio para lo que ofrece y cómo se escucha. La verdad, estoy muy contento con este resultado, y por el precio hay muchos más caros que prometen más y son menos. Entonces yo te recomiendo este, que es un Maono. Si te interesa el micrófono, lo voy a dejar en el link de abajo, ya que lo compré en Amazon. Espero que todavía siga disponible. Número 5. Crea una comunidad. A medida de que seas constante, YouTube te premiará mandando tu video a más personas y a más personas cada vez que compartan ese video porque les gustó, dándole like, comentándolos, y es ahí cuando surge este punto. Tienes que crear una comunidad a través de las dudas que la gente te pregunte. Tienes que crear una comunidad a medida de los comentarios que surgen de tu video. Con eso el espectador quedará feliz porque sabe que puede contar contigo, que le vas a contestar sus dudas, ya sea en un siguiente video o en un comentario abajo de donde él escribió. O puedes hacer algo que se llama mucho aquí, que es llamado a la acción. Y te preguntarás, ¿qué es el llamado a la acción? El llamado a la acción es solo hablar con el público mientras estás en el video y pedirle, por ejemplo, cuando quieres que se suscriba la gente, nada más diles, hey, me ayudarías bastante si te puedes suscribir y darle like al video. Así de fácil. O si no quieres interrumpir esa armonía que va del video, puedes hacer una animación con tu logo del canal haciendo invitación a que se suscriban sin perder el seguimiento del video, como justo ahora. Suscríbete, pero cuidado, tampoco abuses. Si yo pongo esta animación durante todo el video o 5 veces a lo mucho durante el mismo video, la gente se va a cansar y va a querer irse porque no le gusta que le estén recuerde y recuerde y recuerde. Con una vez está suficiente, o 2 máximo. Y si puedes considerar el subir 2 videos a la semana, estaría perfecto. Yo entiendo que hay mucha gente que no tiene todo el tiempo del mundo y solo puede subir un video a la semana, pero con eso está perfecto. Si puedes subir 2, está excelente, pero si puedes subir 1, no hay problema. Recuerda que todos estos consejos son de suma importancia para empezar un canal de YouTube correctamente. A mí me funcionaron y sé que te van a servir a ti. Por eso mismo lo decido compartir contigo. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor suscríbete, dale un like o comenta qué nicho te gustaría crear en tu canal. O si se te quedó una duda, por favor escríbemela acá abajo y con gusto la contestaré. Sin más por el momento, nos vemos el siguiente video. Saludos.